muchas gracias primero para la invitación. Soy francés, así que bueno, si no entienden mi acento, me lo dicen, me cortan directamente y empezamos de vuelta, ¿ok? La idea de todo eso, la idea de TIS, es que una empresa francesa que creció mucho en poco tiempo y somos una solución de video advertising para los publishers, ¿ok? La mayoría hoy día de las páginas de news, tipo Clarín, tipo Infobae, o todo lo que leen ustedes cada día, están usando nuestra solución para monetizar sus sitios con formatos de video advertising, ¿ok? Básicamente, ¿qué está pasando en el mercado? En turismo o en otros sectores, es que los anunciantes, ustedes, están pidiendo más y más video advertising. Y más ustedes en turismo, que tienen lindas imágenes, quieren compartir emociones. O sea, el formato video es uno de los formatos, o sea, que da los mejores resultados en el mundo digital hoy, ¿ok? Entonces hay un crecimiento de parte de ustedes, de parte de todo, cada cliente, de Unilever, de Procter & Gamble también, de poner su inversión de video que tenían en la televisión para ponerlo hoy día en una parte digital, ¿ok? Hay pocas soluciones y es súper complicado para ustedes, para ustedes, agencia Performance, de hacer un plan de video, porque hay pocas soluciones al final en todo el mercado, ¿ok? Solamente para que les cuento un poco más sobre TIS, ¿ok? Nacimos en Francia, éramos tipo 10 personas al principio en París. Abrimos, ahora somos el 26, tenemos 26 oficinas en 18 países. Estamos creciendo muchísimo. Somos una AdTech company, eso es muy importante. O sea, toda la tecnología que les voy a mostrar ahora mismo es una tecnología que hacemos nosotros directamente en Francia, en el sur de Francia, en Montpellier. Hay 100 personas que están desarrollando tecnología todo el día, ¿ok? Básicamente, como les decía, o sea, cuando arman un plan de video, porque tienen mucho video que compartir con los usuarios, es muy complicado. Van a tener la solución de Facebook, que la solución de Facebook, la solución de YouTube, y básicamente todos esos publishers, Infobae, va a quedar muy afuera de los presupuestos de video, ¿ok? Porque la razón es muy simple, es que un Clarín hoy día tiene pocos videos, tiene solamente 2% de sus usuarios que consumen video, ¿ok? Uno Medios tiene un poco de video, estábamos con ellos hace poco, y ya el inventario de video que tienen, lo tienen vendido para todo el año, porque de una parte hay un pedido de video de parte de ustedes, y de otra parte hay pocas soluciones, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo hoy día Clarín? Está haciendo más y más video, básicamente para poner pre-roll. Una vez que está rellenando todo el pre-roll, hay un formato, hacemos mid-roll o hacemos end-roll, hacemos otros formatos para adentro del formato de video, ¿ok? Nosotros lo que hicimos es básicamente sacar el video advertising del reproductor de video para ponerlo directamente adentro de las notas de los publishers premium, ¿ok? Lo que hacen muy bien, o sea, lo que hace muy bien Clarín todo el día, lo que hace muy bien Infobae, es de escribir notas, y nosotros vamos a poner el contenido video adentro de las notas de los publishers premium. Súper simple, ¿ok? A ver. Bueno, estamos trabajando con la mayoría de los publishers acá en Argentina o en todo el mundo, ¿ok? Sería el mundo, el país para España. Si tienen mañana una campaña para Francia, vamos a estar en Le Monde. O sea, vamos a estar en cada publisher premium de cada mercado, hasta Nikkei en Japón. O sea, cada publisher está hoy día interesando para nuestros formatos, porque básicamente el problema de ellos es que no llegan a los presupuestos de vídeo, ¿ok? A nivel de reach, hoy día tenemos un reach de 11 millones de únicos por mes, lo que es muy grande. No sé si se dan cuenta, a comparación de un YouTube o de un Facebook, que tienen también un reach que es increíble acá en Argentina.
nos estamos acercando poco a poco de un reach de esos medios. La razón es muy simple, es que si agregamos cada medios premium del mercado, estamos llegando a un reach que es casi como lo de YouTube o Facebook. ¿Ok? Bueno, eso sería solamente para el demo mujeres. Lo tenemos después para el demo si tienen un target que es 100% hombres. Eso sería para Chile, pero bueno. Ok. O sea, eso es muy importante. O sea, hoy día los challenge de la industria para ustedes sería primero es el tema simplemente de la publicidad. Hay mucha gente hoy día que no les gusta la publicidad porque estamos poniendo, o sea, banners de todo lado, estamos poniendo formatos que molestan un poco a la gente, puede ser los formatos de pre-roll antes de consumir un video, de tener un video en donde tienes la opción de hacer un skip o de no hacer un skip. O sea, tenemos que cuidar hoy día, o sea, todo lo que pasa en el mundo digital, porque básicamente la gente hoy día, en Alemania, 60% de la gente toman un ad blockers para bloquear la publicidad en su mobile. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen? Porque les sale formatos de publicidad de todo lado, así que básicamente los formatos que estamos nosotros usando son formatos que son muy respetuosos del usuario. ¿Ok? Exacto, perdón, un agregado. Nosotros al mismo tiempo de pertenecer a la era digital, somos también usuarios. Y todos vivimos la experiencia de navegar en internet, mirar videos en YouTube, mirar videos en Facebook y que constantemente se nos está interrumpiendo. Con un pre-roll, con un mid-roll, con un post-roll. Siempre. Entonces nosotros tratamos de hacer un retruco a ese impedimento, a esa ruina que tenemos en nuestra experiencia y ofrecer una solución distinta que sigue siendo una solución para publicitar nuestros videos, pero que no interrumpa y no arruine, que no moleste, que no genere odio, porque genera odio. Estás viendo un video y decís que termine y no lo podés terminar y tenés que mirar el video 15 segundos, 30 segundos, algunos no tienen skip. Entonces nosotros queremos que el usuario elija ver, no esté obligado a ver. ¿Sí? Exactamente, dejamos básicamente el poder al usuario de ver o no el video, y eso es muy importante, de ser respetuoso de la gente y de no cortar su experiencia adentro de internet. ¿Okay? Hay un tema de inventario también, o sea todos los presupuestos de televisión van ahora mismo en digital y hay poco inventario, que es inventario que digamos que es inventario premium, como lo pueden encontrar dentro de un Clarín, de un Infobae o de todos los publishers premium. ¿Okay? Hay otro tema que es un tema un poco caliente en el mundo digital, es el tema de viewability. ¿Okay? El tema de viewability es muy importante. Dicen que hay muchas impresiones que se sirven en internet y nunca se ven por humanos, ¿okay? O se ven menos de 2 segundos. Entonces, lo que hizo hoy día el IAB, y eso a nivel global, ¿okay? Sea en US o en Europa, es definir qué es un video en internet que es viewable, que se ve realmente por humanos y a partir de cuánto tiempo se ve. Así que si vamos después, ahí tenemos un video. Lo que hizo el IAB básicamente hizo lo siguiente. Estás adentro de un sitio acá en Washington Post, tienes el video ahí abajo. Cuando bajas y cuando ves 50% del tamaño del player y más de 2 segundos, ahí sería una view que es viewable, ¿ok? Y eso es un mensaje importante a la industria, que el IAB, o sea, que dijo que bueno, una view viewable es así, ¿ok? Y en 2 segundos no sabemos ni quién dio el mensaje ni cuál fue el mensaje, no se puede recibir absolutamente nada. Exactamente, ustedes tuvieron tiempo de ver... 2 segundos de tiempo del vídeo. Dicen, el IAB toma un vídeo de 2 segundos. No. Vos podés tener un video de una duración de 10 minutos si querés, pero IAB toma. ¿Qué es IAB? Claro. Internet, Exactamente. Exacto.
Gracias. Capacitan online, es gratis. Exacto, Estoy sí. de acuerdo con Google, 8 capacitaciones, chicos, es el 31 de diciembre. Después pasamos la factura por el archivo. Bueno, toma como efectivo que una persona recibe el mensaje del video a los 2 segundos nada más. Y recién hicimos la prueba. A ver si podemos volver para atrás. Segundo. ¿Qué es lo que efectivamente toman ellos como 2 segundos? Que son solamente estos 2 segundos que se muestran de un video cuando inicia, ¿sí? Que es únicamente cuando vos ves por más del 50% del video, 2 segundos y termina. Ahí vos ya sos un usuario que efectivamente genera una view para el día B. Y no sabes ni quién emitió el mensaje ni cuál fue el mensaje. Básicamente es una view perdida. Básicamente en 2 segundos, o sea, no te das tiempo, o sea, de ver de qué marca, de qué marca estamos hablando, ¿ok? Básicamente entonces nosotros lo que hicimos, tenemos un formato que se llama el formato InRead, que le voy a mostrar ahora en mobile. ¿Lo preparas en desktop? Así lo tenemos los dos. Ahora en mobile lo van a ver muy chiquito, le vamos a mostrar en desktop, pero para que vean un poco lo que es. Imagínense que estamos adentro de un Clarín, ¿ok? Cuando van bajando, adentro de la nota se le va a aparecer un add unit con su video, ¿ok? Cuando el video no está viewable on the screen, entonces cuando está a menos de 50% del tamaño del player, se me va a pausar el video, ¿ok? Acá está pausado. O sea, nosotros contabilizamos una view efectiva a partir de un 10 segundos o de un 30 segundos. Tienen mañana un video de 30 segundos, ¿ok? Es a partir de este momento, de 30 segundos, que vamos a contabilizar eso como una view efectiva, ¿ok? Eso cambia un poco las reglas del mercado, porque hay algunas formas de compra de video que sería a partir de 3 segundos, o a partir de 5 segundos, o a partir de 10 segundos. Nosotros, para que quede claro y que es muy importante, es que contabilizamos una view a partir de 30 segundos, ¿ok? Eso sería en mobile. Ustedes que básicamente, o sea, tienen que pasar su mensaje adentro de CSP Plus, o sea, quizás gente que tiene un poco más de poder de viajar. En este caso, o sea, la solución, o sea, de poner el video adentro realmente de Publisher Premium, nos parece una solución que es muy importante y muy obvia para ustedes, ¿ok? Estamos navegando en Infobae o en cualquier sitio de preferencia, ¿sí? Una vez que nosotros estamos navegando, aparece un tab. No sé si lo ven ahí que lo estoy moviendo de coca. Sí. Estos formatos son formatos por engagement, que funcionan únicamente por engagement del usuario con el tab o el microbanner. ¿Sí? Explíquenle qué significa la palabra engagement. Para que engagement es interacción, digamos. Una vez que nosotros accionamos, tenemos interés por el banner que se nos abre, que en este caso sería este chiquitito que lo denominamos tab. Una vez que nosotros hacemos engagement, que el engagement es esto, se expande un microsite, ¿sí? Este microsite es totalmente personalizado, digamos, lo desarrollamos nosotros con nuestra tecnología y nuestro límite de imaginación no hay, porque como lo desarrollamos 100% nosotros, es hasta donde nosotros queramos ir. Se puede desarrollar un microsite, se puede desarrollar un shop online, se puede ir directamente a la landing de destino. Digamos, lo que a nosotros nos interesa es que el usuario al hacer y al interactuar, al hacer clic o mouse over, dependiendo de otro formato, mouse over es cuando se pone el mouse por encima 3 segundos, por encima del formato te redireccione al sitio de preferencia, ¿sí? Una pregunta sobre la base de lo que es el artículo del diario de Noticias Digital, ¿no? Que por ejemplo puede estar versando sobre, no sé, un destino exótico. Claro. Puede haber uno de estos tabs que permitan decir, bueno, como se asocia por contexto a ese destino exótico, la persona que cliquea va a parar a al micrositio de la agencia que tiene ese destino exótico. O incluso a la sugerencia de compra de un pasaje. Se puede redireccionar a donde se... ¿Es inteligente eso? Exactamente, eso es un buen punto. O sea, nosotros tenemos tecnología, como somos una tech company, que leemos la web todo el día, ¿ok?
Entonces, si mañana quieren poner, o sea, el formato en RIC que vimos al principio, o el formato en tab, que los está presentando Lucía ahora mismo, si quieren, o sea, estar solamente en las notas que hablan de Leo Messi, ¿okay? Nosotros vamos a poner su video directamente adentro de este contenido. O sea, como trabajamos con publisher de contenido, básicamente nosotros tenemos todo para poner el video o el tab adentro del buen contenido y adentro de la buena nota. Lo que estamos haciendo constantemente con nuestros formatos es monetizar el contenido, ¿sí? Es poner formatos dentro del contenido, fuera de los reproductores de video, ¿sí? Todos los formatos se desglosan con el mouse, con la navegación del usuario, entonces no interrumpe en ningún momento, ¿sí? El usuario elige verlo en todas nuestras versiones. Exacto, no es exclusivo en lo absoluto. Tratamos de justamente generar un formato que no lo sea. Ok, lo tenemos también en el footer del sitio, que es más o menos igual, pero están adentro de un sitio, okay, de un sitio premium. Cuando hacen un clic directamente, se le va a aparecer, o sea, un formato que es 100% personalizado, en donde le podemos poner, o sea, un video, podemos poner un end screen con directamente usar su página Facebook, su cuenta Twitter, o sea, un clic para ir directamente a comprar un pasaje de avión, o sea, eso se puede, o sea, es un formato que es para cada cliente, que es diferente y que nosotros trabajamos directamente. Perdón, pero no entendí cómo lo pones ahí, o sea... Estas, básicamente, o sea, nosotros tenemos un acuerdo, o sea, con el diario, con Infobae, y básicamente de una manera muy simple, o sea, lo ponemos abajo a través de ellos, lo ponemos abajo de su sitio o en la parte derecha, y cuando haces un clic se le aparece básicamente una pantalla personalizada en donde vamos a poner sus videos o vamos a poner realmente, o sea, podemos poner hasta un mini sitio, cualquier cosa que ustedes quieren compartir a su audiencia. ¿Ok? Estos formatos son 100% impacto, ¿sí? Son 100% formatos rich media, no son tradicionales, no son un banner tradicional, un 300x50, un 728x90, son formatos que interaccionan con el usuario, no pasan desapercibidos. En el caso del infooter es un formato que queda fijo en el zócalo de la nota, ¿sí? Podés tener la posibilidad de cerrarlo si es que el cliente lo desea, para no ser demasiado intrusivo. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Lo mismo el link tab, cuando aparece el tab navegando en el sitio, vos lo podés cerrar si no lo querés ver. No es que te persigue al mouse. Vos vas por acá y tenés el bichito que te persigue. No, tratamos de no invadir. O sea, TIS básicamente es una solución de video advertising, ¿ok? Estamos trabajando con la mayoría de los publishers premium acá en Argentina o en todo el mundo. Tenemos un formato de video que se integra directamente adentro de las notas de los publishers premium en mobile. Normalmente en desktop funciona, pero funciona también en desktop, ¿ok? Está en un contexto que es un contexto premium, insisto en eso, un contexto premium, porque van a estar adentro de notas que son notas premium. Garantizamos que sus videos se ve por lo menos 30 segundos, y eso es muy interesante para que ustedes pueden compartir a través de un video, o sea, emociones o lindas imágenes, ¿ok? Y para que se comparte después en los medios sociales, adentro de Facebook, de Twitter, etc. Y básicamente eso. Estamos trabajando mucho, le vamos a presentar, le vamos a mandar después algunos best case que estamos haciendo con Perú. Perú tiene mucha lindas videos, exactamente, con súper linda estrategia que estamos ayudando en todo el mundo. Lo hacemos también con otros países, y les vamos a compartir esos best case porque ya lo tenemos en nuestra base de datos. ¿Ok? Supongamos yo quiero utilizar esta herramienta. Okay. ¿Qué me dan? ¿Hacéis una plataforma? ¿Lo hago directo? ¿Lo hago a través de agencias? Exactamente, lo hacemos todo a través de Performix, que está acá para optimizar básicamente las campañas y para recomendar qué tipo de presupuesto podemos tener, pero nosotros básicamente somos una plataforma, ¿ok? Y dentro de esta plataforma, de un lado tenemos gente que van poniendo básicamente los videos, y del otro lado tenemos todos los publishers, que sería Infobae, etcétera,
para monetizar sus sitios, ¿ok? Básicamente nada más, somos una plataforma y para activar una campaña que es realmente muy simple, o sea, pasamos todos a través de los equipos de performance y que va bastante rápido. Te respondo desde el equipo de ventas, ¿sí? Yo trabajo con todas las agencias digitales que hay en Argentina. Cuando ustedes como clientes están negociando intermediario con una agencia de medios, esa agencia se contacta con nosotros y nos piden una propuesta, ¿sí? En esa propuesta nosotros lo que hacemos es incluir un listado de sitios que son todos nuestros partners. Todos nuestros partners acorde al target que vos tengas para tu comunicación, ya sea adolescentes, adultos, mujeres, hombres, a una vertical, ¿sí? Entonces nosotros siempre otorgamos al cliente un listado de sitios totalmente transparente en donde le mostramos al cliente efectivamente dónde va a salir eso que él está comprando, ¿sí? Una vez que está aprobado eso, optimizamos, nosotros implementamos la campaña con nuestra tecnología, dándole reportes a ustedes diarios, semanales, quincenales o mensuales, como ustedes quieran. Tratamos de que el follow-up de la campaña sea entre el cliente, la agencia y nosotros, totalmente transparente, ¿sí? Y poder optimizarlo también entre nosotros. Nosotros, estas vistas que ustedes están comprando, digamos, estas views de videos, nos aseguramos que esas views sean efectivamente vistas por usuarios interesados en tu marca, ¿sí? Persuadimos y tratamos de constantemente comunicar a esas personas que están interesadas. Por eso nos comunicamos directamente a los sitios donde se concentran esos usuarios, ¿sí? Entonces, todas las views que ustedes compran son views que efectivamente están siendo vistas por personas interesadas en tu producto, no son views perdidas. Y hasta que no vio 30 segundos del video, no lo contabilizamos. Entonces, se va a entregar hasta que se cumpla el objetivo. Sí. Clarísimo, como tienen un inventario, exacto, hacen la necesidad del cliente, exacto, hacen la selección de ese inventario, que es una segmentación y ahí atacan. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias.